Buenas tardes, alumnos de la secundaria 81 en Ramada y secundaria 11 Marco Mosinski. Volvemos a los videos, este video que vamos a elaborar hoy es de algo importante. Recuerden que ya vamos a cumplir 3 semanas del trabajo a distancia, el trabajo viendo la televisión, los programas de Aprende en Casa 2 y las participaciones de los maestros y todos los que estamos inmersos en la educación a distancia con ustedes. Este video lo preparé para hacer un recuento desde la primera clase hasta la clase última que tuvimos ayer, para ver unos conceptos básicos de física y química. Los voy a ir recordando, son conceptos que ya vimos y que ya explicamos, pero que este video se está haciendo con la finalidad de que sea un repaso, que tengan el video ahí y cuando tengan una duda puedan abrir el video y checar los conceptos que por ahí se les hayan olvidado, se les hayan ido por ahí, ¿sí? Entonces, empecemos con el primer concepto, electricidad. Electricidad no es más que un flujo de electrones, así de sencillo, es un flujo de electrones que corren a una gran velocidad. ¿Para qué sirve la electricidad? Sirve para diferentes aparatos electrónicos que tenemos en nuestro hogar. La licuadora, la televisión, hasta los celulares tienen que estar cargados. Cuando la pila se agota, pues tenemos que conectarlos a una corriente eléctrica. Entonces, esa electricidad es el flujo de electrones corriendo a una gran velocidad. El otro concepto fue temperatura. La temperatura no es más que la magnitud del calor, o sea, es medir el calor. Y en nuestro hogar lo medimos con un instrumento llamado termómetro. El calor se genera la temperatura se genera pues por un cambio en las fuerzas que están relacionadas entre los átomos y moléculas que reaccionan, vibran y producen esa temperatura, la cual la podemos medir. O sea, la temperatura es una magnitud y que puede ser medida. El calor es diferente. El calor es la vibración de las moléculas de un objeto o un ser vivo. ¿Sí? El calor se genera cuando las moléculas vibran. Pongamos este ejemplo. Si yo me pongo a caminar o a correr o a trotar en un parque, todo mi cuerpo, todos mis músculos y huesos se están moviendo. Entonces, eso genera que las moléculas estén chocando unas con otras, ¿sí? Al chocar unas con otras, pues estamos viendo de que al chocar se genera fricción y la fricción genera calor. Es como si pusiera el ejemplo, si mis manos las voy a estar frotando un momento dado y las froto en un determinado tiempo, puedo llegar a sufrir quemaduras, ¿sí? Porque se está generando calor. Entonces, calor es la vibración que tienen las moléculas o los átomos de diferentes sustancias. Otro ejemplo podría ser, pongo el agua a hervir. Al momento que pongo la flama y pongo la vasija con agua, al momento está la flama a lo que da, no se va a ver inmediatamente movimiento. Pero al ir pasando los minutos o segundos, se empiezan a mover y empieza a hervir. El punto de ebullición es cuando todas las moléculas se están moviendo y ellas tienen la capacidad de pasar a otro estado, a otra fase, que sería de evaporación y luego condensación, ¿sí? Hierve y luego se condensa cuando choca con un cuerpo que tiene una diferente temperatura. Masa es otro de los conceptos importantes que manejamos con los muchachos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos o gramos. Ejemplo, ¿cuál es mi masa? Mi masa es de 60 kilogramos. Entonces, masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y pasamos a otro término importante, el peso. El peso siempre lo confundimos, en la sociedad lo confunde. A veces dicen, yo peso 60 kilos, y ese es un error.
mi masa es 60 kilos, mi peso es otra cosa diferente. Entonces, ¿qué es el peso? El peso es la acción de los cuerpos debido a la fuerza gravitacional y hace que esos cuerpos estén chocando con la corteza terrestre. Yo, que peso 60 kilos, estoy golpeando continuamente al planeta con esa cantidad, ¿sí? Mi masa es de 60 kilogramos y con eso yo estoy golpeando al planeta, ¿sí? Cada momento que yo me muevo, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco el peso? Pues nada más multiplico la masa que yo tengo por la fuerza de gravedad, la caída de los cuerpos, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración con la que los cuerpos caen. Entonces yo multiplico, para sacar peso, multiplico la masa, que son 60 kilogramos míos, y lo multiplico por la aceleración, y ya saco lo que es peso. A los muchachos yo les comenté, en lugar de poner 9.81, les dije vamos a cerrarlo a 10 metros sobre segundo para hacer más fácil las cuentas, las operaciones y hacerlas mentalmente. Entonces, si yo peso 60 kilogramos, lo multiplico por la aceleración de la caída de los cuerpos, que es 10, me da un total de 600, ¿sí? 600 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y esos 600 los puedo convertir, es igual que si dijéramos 600 newtons. Entonces veamos la diferencia entre masa y peso. Repito, masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo, peso es el impulso y la fuerza con la que tú estás golpeando el planeta por la acción de la gravedad, y ya mencionamos a qué velocidad caen los cuerpos, a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Electrón, protón y neutrón son las partículas que tienen los átomos. Los átomos tienen más partículas más pequeñas, pero las más importantes y que vamos a manejar en secundaria, pues son los protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, pero los protones tienen carga positiva. Los neutrones, como su nombre lo dice, neutros, no tienen carga ni positiva ni negativa, no tienen carga. Los electrones, a la diferencia de los que están en el núcleo, están afuerita del núcleo, los electrones, y ellos tienen carga negativa. Esas son las tres partículas que tiene el átomo: protones en el núcleo, neutrones en el núcleo, y los electrones girando alrededor, ¿sí?, con carga negativa. Muy bien. Sabemos que también tenemos un concepto que es átomo, y por ahí mencionamos que el átomo es la partícula más pequeña de materia, ¿sí?, que tiene las propiedades de un material específico. Puede ser oro, plata, cobre, zinc, si son sólidos, ¿sí? Los líquidos tenemos al mercurio, que es el metal líquido. Tenemos gases, el nitrógeno, el oxígeno, el helio, el argón, el criptón. Entonces, conozcamos cuáles son las partes de un átomo y en dónde los podemos encontrar específicamente, que es la tabla periódica. Ahora, otro concepto importante fue el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Ahí mencionamos con los muchachos que era el cambio de posición que sufre un cuerpo debido a un impulso que le da otro. Entonces, movimiento es el cambio de posición que sufre un cuerpo. Yo tengo esta pluma aquí, hago lo siguiente, ya estoy provocando un movimiento en este material. Y no es más que cambia de posición, el cambio de posición que sufre un cuerpo. Muy bien. Otro de los conceptos importantes que mencionamos fue que es una fórmula química. Las fórmulas químicas es el lenguaje con los que se manejan los químicos, ¿sí? Es el lenguaje de laboratorio, es el lenguaje con que manejamos las ciencias naturales. Una fórmula química nos dice qué elementos ingresaron para formar tal sustancia. Si yo tengo hidrógeno
en un lado y oxígeno en otro, y los junto para formar una sustancia, puedo formar agua o puedo formar agua oxigenada. ¿Cuál es la diferencia entre agua y agua oxigenada, H2O y H2O2? Pues que el agua oxigenada tiene un oxígeno más, ¿sí? Entonces, las fórmulas son los lenguajes con los que se manejan en química y lo manejan los químicos. También hablamos sobre reacciones químicas. Las reacciones químicas se suceden en cualquier momento y en cualquier espacio y en cualquier ambiente. Una reacción química es como la digestión. Una reacción química es la respiración. Otra reacción química es cuando ponemos un Alka-Seltzer en agua para mejorar la digestión. Cuando tomamos antiácidos para arreglarnos el estómago porque tenemos problemitas, pues son reacciones químicas. Y esas reacciones químicas yo las puedo llevar a una libreta, anotar qué pasó, cómo sucedió esa reacción, y ya me estoy convirtiendo esa reacción química en una ecuación. O sea, la ecuación química nos dice cómo sucedió la reacción. Después vimos otro término importante que es tecnología. La tecnología es el uso de la ciencia para el descubrimiento e invención de nuevos productos que le sirven al hombre como satisfactores. Los climas, los abanicos, los radios, las computadoras, todo es tecnología y fue creado a base de ciencia, ¿sí? Entonces, cuando la ciencia se encarga de fabricar satisfactores para el ser humano, ya estamos hablando de que es tecnología. Y esos son algunos de los conceptos importantes que vimos en la primera y segunda clase. Para aquellos muchachos que no tuvieron la oportunidad de ingresar a las clases virtuales, a las clases que estamos dando por Classroom, aquí está el video para que puedan verlos y se empapen de los términos que vieron en física y que vamos a estar viendo redondeado en química juntos con algunos otros más. Muchas gracias, espero que este material les sirva de mucho y sobre todo que sirva de repaso. Profesor Raimundo Peraza Vega, gracias.